maestra. Hola. Con esa pregunta. ¿Cuál es la del cuadro? La del cuadro es la primera opción. Yo me equivoqué en poner la respuesta, pero sí, es la primera. Maestra, me confundí, me di cuenta que me confundí en la 1 y la 2. ¿Cómo puedo regresarme para contestarlo? ¿En las preguntas abiertas o en las preguntas, en qué sección estás? Preguntas abiertas. Ok, hay una opción que te pone regresar a la sección. ¿Verdad? Te puedes poner regresar a la sección, o sea, ¿te sale esa opción o ya no te sale la opción? A ver. Ya me salió. Hasta abajo. Ok, maestra, la dejo. Sí, gracias, aquí voy a estar. Bueno, ya que estamos casi, bueno, tres adentro, vamos a continuar con los temas de su planeación. Ahorita que acabamos de hacer su primer parcial, espero que les haya ido muy bien, apenas los voy a revisar. Sin embargo, acuérdense que también se tiene que tomar en cuenta lo que son sus tareas y la asistencia a la clase virtual. Entonces, el próximo sábado, si no es que un poquito antes, porque igual esta semana es de parciales, pero voy a tratar de que sea antes de su próxima clase para subir sus calificaciones. Acuérdense que sus calificaciones las voy a subir a la plataforma de EVA, en la sección donde tienen ahí sus preactas o sus, parece que es preacta del primer parcial, ahí les voy a subir sus calificaciones en la sección, en la primera sección, ¿ok? Pues espero que a todos les haya ido muy bien el examen. ¿De qué me perdí, perdón? ¿De qué me perdí? Nada, nada, les estaba platicando a tus compañeros que lo más probable es que yo tenga sus calificaciones antes del próximo sábado. Aunque tengo una semana para hacerlo, yo creo que voy a calificarlos en el inter de la semana y les voy a subir sus calificaciones a la plataforma de EVA, donde está hay una sección donde están las preactas. Déjenme checar cuál es. Ahí les digo. Y las respuestas del examen, esas como no, o sea, si sacamos, cuáles sacamos mal y así. Ah, ustedes no lo pueden ver. Si ya las tiene ahí, ya sabemos qué contestamos. Yo sí las tengo porque pues obvio yo hice el examen, ¿no? Entonces yo sí tengo... Bueno, maestra, déjeme decirle que por ahí sacó usted 9. Ya sé, me equivoqué en una, pero ¿saben por qué no pueden ver sus respuestas? Porque hay unas que son abiertas, ¿no? Hay unas que son manuales. Entonces, como tal, yo puedo poner una clave de respuesta, pero se las marca mal. Entonces, tengo que hacer una calificación manual de cada uno de ustedes. Entonces, de todas formas, aunque ustedes le hubieran puesto cualquier otra opción en esa pregunta, y como ya me dijeron,
que no encontraron la opción, yo les hubiera puesto bien de todas formas a todos esa respuesta, la que sea, ¿no? Pero bueno, por eso no les puedo dar sus puntajes porque tengo que revisarlos manualmente por las preguntas abiertas, ¿ok? De todas O sea, formas, no yo sé. creo que no salen, pero no salieron nada, o sea, de hecho no veo ninguno así tan perdido. Además, como que ya sería mucho sacar una mala calificación en un examen en línea, ¿no creen? Bueno. Una duda, como que me quedé así como que, ya ve que la ley federal del 2012 al 2019 sí hubo un aumento de salario, pero sí fue en el 2012. Fue, a ver, déjame ver. ¿O fue ya más Dos. para acá? ¿Sí? No, a ver, una reforma donde se aplicaba por la vez el alza del salario, recuerden que estábamos en 88 pesos y subió a 112, es ahorita en el 2019. Cuando fue bueno, cuando entró el presidente en el 2018, Mi compañera Caro. cuando entró en el 2018, el presidente hizo una reforma laboral en cuestión de salario. Acuérdense que estábamos como por 88.02, 88.26, algo así. Y él aumentó el salario a 119 pesos más o menos, no es cierto, 102 pesos, que fue un 20%, algo así. Pero sí, eso fue en el 2019. Pues por si tenían la duda, si no era pregunta del examen. Para la Ok, frontera, vamos. ¿no? La frontera es diferente, la frontera se aumenta un poquito más. Ese cambio de salarios es por las zonas geográficas. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, aquí en Veracruz, no ganamos lo que ganan en general todas las zonas geográficas de nuestra zona, que es la zona B, me parece, y hay una zona A y hay una zona C. Generalmente la de frontera ganan más porque allá hay como mucha fuga de personal, ¿no? Porque pueden irse a trabajar ven que está en Ciudad Juárez y eso, entonces pueden trabajar después de la frontera, y por lo tanto su salario es un poquito más alto que el de toda la República, por ser zona de frontera, igual Monterrey, por ejemplo. Vamos a ver, miren, no les voy a quitar así como que hasta las 3 de la tarde, vamos a ver solamente como que la introducción a el siguiente tema, que son las fuentes del derecho laboral. ¿Por qué? Porque se dan cuenta en su semana 3 de la plataforma, ya tienen información sobre esto, debimos haberlo visto antes del parcial. Sin embargo, como ese día fue más de dudas sobre lo que iba a venir, entonces pues lo puse mejor en espera. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver como que la introducción y ya la próxima clase, digo, no va a dar tiempo de dar todo el tema, la próxima clase ya vamos a ver todo lo que son las fuentes y esto va a entrar dentro de su segundo parcial. El segundo parcial sabrán que no va a ser igual a ya no vamos a tener como tal un examen en línea, este va a ser el único y el último, al menos para ustedes. El segundo parcial, acuérdense que no es como tal un segundo parcial, nosotros tenemos nada más dos, al menos, a menos que ustedes quieran tener un intermedio, pues no lo creo, pero van a hacer nada más este y el ordinario. No, ya. Sí, bueno, pero ahora se lo tenía que comentar. El ordinario, vamos a ir practicando lo que van a hacer en el ordinario como tal. Aunque no tengan examen de segundo parcial, sí me van a hacer unas exposiciones, no para el próximo sábado, sino que para el siguiente. Entonces, pero primero tenemos que ver los temas para saber qué van a poner ustedes. Y vamos a ir practicando también lo que va a ser su examen ordinario, que acuérdense que es más, vamos a ver cuál es el examen ordinario, porque yo me acuerdo de todas las calificaciones, aquí. En la plataforma yo les voy a ir anexando también cuestiones del chatbot, o sea, voy a ir como tal corrigiendo cosas que no he corregido de su materia, porque a todos nos agarró entre de que sabíamos y no sabíamos hacerlo. Vamos a ver. Ok,
pusieron a leer la planeación, que digo, no los juzgo si no lo hicieron, pero como tal, el examen ordinario es un análisis cualitativo. Van a presentar de alguna película, serie, noticia, de su elección, obviamente aplicado a lo que es la ley laboral o violaciones de las leyes laborales vigentes en México. Vamos a ir practicando cómo son los análisis jurídicos cualitativos en el inter de sus clases antes del ordinario, y ese análisis va a ser presentado por medio de infografías digitales utilizando ya sea Geniali, Canva, Prezi o cualquiera de su elección que hace, puede ser Metaverse, pero es un poquito más difícil. Entonces, eso va a ser su examen ordinario como tal. Se dan cuenta, no es tan pesado, pero sí tienen que investigar y tienen que hacer un buen análisis porque ese análisis va a ser calificado de acuerdo a ciertos criterios, ¿ok? Pero pues no hay mucho que preocuparse. Es hasta el ordinario creo que es en octubre, ¿no? 17. Vamos a ver ahorita lo que son, en el siguiente punto de su programa, tenemos que ver lo que son los principios rectores del derecho laboral. Voy a compartir. Primero vamos a introducirnos al tema. Acuérdense que estábamos viendo que cuando vimos las ramas jurídicas especiales, vimos que el derecho laboral estaba dentro del derecho social. Sin embargo, aquí comentan que hay varios autores que manifiestan que el derecho laboral es una combinación a lo mejor de derecho público, derecho privado y derecho social, o solamente es derecho privado, o solamente es derecho público, o solamente es derecho social. ¿Por qué ponen esta cuestión en el derecho laboral? Porque acuérdense que el derecho laboral, dicen autores, el derecho laboral es derecho público porque en cuestión del Estado, el Estado tiene que proveer como tal el derecho al trabajo, un trabajo digno, socialmente útil, como tal lo regula el Estado, lo que es la cuestión del trabajo. Otros dicen que no, que el derecho laboral forma parte de la rama del derecho privado porque se enfoca a los trabajadores de empresas privadas y los trabajadores del gobierno del Estado, pero cuando el Estado actúa como un particular. Entonces, como tal, las relaciones laborales, dicen muchos autores que son parte del derecho privado por la forma en que se aplican dichas normas. Y otros, como sabemos, dicen que es el derecho social, que es donde más tenemos auge todos los abogados, juristas y jueces, porque si forma parte, a lo mejor el Estado sí influye, también influye la cuestión privada, pero al final el derecho social es parte del derecho laboral porque los trabajadores son una población vulnerable. Vamos a ver un poco, quitando el hecho de estos principios y fuentes del derecho laboral, vamos a ver un poco de cuestiones de discriminación, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los menores, todo esto que forma parte de toda esta legislación que nosotros vamos a aplicar. Y como sabrán, el artículo rector de la Constitución del derecho laboral es el artículo 123. De este artículo se desprende lo que es la Ley Federal del Trabajo. Como tal, acuérdense que esta Ley Federal del Trabajo se desprende de lo que es el apartado A del 123 constitucional, y aquí en este cuadro pueden ver a qué se refiere cada uno de los apartados. Ya lo deben de saber, pero lo vamos a repetir. El apartado A rige como tal entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Y el apartado B rige entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal, los estados, los gobiernos municipales y sus trabajadores. ¿Se dan cuenta? Aquí cuando platicamos de la evolución, vimos también una cuestión que antes era como de manera muy general. Todos los trabajadores estaban dentro del artículo 123. Sin embargo, hubo la necesidad en algún momento de crear un apartado que es el apartado B, que corresponde a los trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque tienen diferentes prestaciones y diferentes condiciones laborales. Como tal, por ejemplo, los trabajadores de gobierno, como son la mayoría trabajadores de confianza, los trabajadores de confianza no pueden formar sindicatos. En esta cuestión,
Ustedes saben que la capacidad para formar sindicatos corresponde a casi todos los trabajadores. Sin embargo, en la cuestión de los trabajadores de confianza, la misma ley te prohíbe como tal formar sindicatos con trabajadores de confianza del gobierno. No obstante, sí hay trabajadores de gobierno que tienen sindicatos, pero son trabajadores de planta o de base. Vamos a hablar también de los distintos tipos de trabajadores, pero ya deben de tener alguna idea de que hay trabajadores de confianza, trabajadores de base, trabajadores eventuales. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. En el apartado A también, acuérdense que es el fundamento de la Ley Federal del Trabajo. Y el apartado B es fundamento para la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Esta ley de los servidores públicos también del Estado de México, así como de todas las leyes de los estados de la República Mexicana. En este apartado B también entran las leyes del servicio civil de todos los estados. Aquí en Veracruz se llama Ley del Servicio Civil del Estado de Veracruz, para los trabajadores de gobierno, ya sea municipal, estatal o gobierno estatal y municipal. Pues. El apartado A también, como tal, determina la creación de una junta de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje que resuelven todas las controversias y juntas especiales de lo Federal de Conciliación y Arbitraje. El apartado B, como tal, establece que los conflictos entre los trabajadores de gobierno se resolverán por medio de tribunales estatales de conciliación y arbitraje. Estas juntas locales de conciliación y arbitraje de cada uno de los estados también puede resolver como tal controversias de acuerdo al tipo de trabajador. Sin embargo, no tienen facultad las juntas locales para, no es que no tengan facultad, no tienen competencia para llevar asuntos de trabajadores de gobierno, lo turnan al tribunal. La cuestión aquí en competencia, que también lo vamos a ver, no tanto porque ustedes no lo van a aplicar, pero si deben de saber que si trabajan, por ejemplo, para ayuntamiento, para gobierno del estado, para gobierno federal, cualquiera de esos tres tipos de gobierno, los que van a resolver sus conflictos laborales, en todo caso, vamos a poner un ejemplo, si llega el gobierno federal, ven que cada cambio, les voy a dejar de compartir, ven que cada cambio de gobierno corren a la gente, o sea, literalmente decide, ya saben, cambio de partido político y entonces decide, bueno, si tú eres del PRI, adiós PRI, y ahora soy Morena y cosas así. Entonces, los trabajadores, como tal, ustedes saben que no todos son políticos, hay gente que entra por cuestión de, ya sea recomendación, ya sea que tú pusiste tu currículum, en etc. de situaciones. O gente que ya lleva muchos años trabajando sin importar si entra un partido político o no al poder. Como tal, aún no tienen su base, pero pues ya tienen como 10 años siendo trabajadores de confianza, es decir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando llega este cambio de gobierno? Pues hacen la barredora y corren a todos, sin importar si trabajas bien, si trabajas mal, si llevas 10 años, si llevas 2 meses. Entonces, ¿qué sucede con esto en la ley federal? Si a ustedes les sucede alguna vez algo así, deben de saber que los conflictos los resuelve el tribunal. En este caso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje está en la ciudad de Jalapa. Entonces, todo lo que concierne al Estado, ya sea que estés en Tuxpan, en Poza Rica, en Coatzacoalcos, por allá Las Chuapas, no sé, por allá lejísimos, entonces, aún así, tus conflictos laborales en cuestión del Estado deben ser resueltos en el Tribunal Estatal. Y el Tribunal Estatal está en Jalapa. Entonces, en cuestión de competencias son los únicos. Digo, en cuestión de Veracruz está bien cerca, pero hay gente que no solo es Veracruz, Boca del Río, puede estar hasta la zona norte de Veracruz y aún así tiene que venir hasta Jalapa a resolver sus conflictos laborales. Igual, por ejemplo, si ustedes trabajan en el OCNE, aunque sea una institución y no directamente de gobierno federal que dependa, pero es una institución totalmente autónoma, aún así, el encargado de resolver sus conflictos son los tribunales estatales. Y las juntas locales son los encargados de resolver todos los demás conflictos de trabajadores normales, de cualquier tipo de empresa. Hoy hay una cuestión con las juntas, ahorita ya no se llaman juntas locales de conciliación y arbitraje, ya todas son juntas especiales. Vamos a ver también en cuestión de competencia, porque hay unas juntas especiales que también llevan materia federal, porque también hay una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se encarga de ciertos ramos de la industria.
Pues ahí entra también el seguro social, ahí entra, bueno, los que trabajan en el seguro social, por ejemplo, los que trabajan en petróleos mexicanos, los que trabajan en CFE, o sea, hay diferentes ramas que entran dentro de la resolución de conflictos en materia federal, que hay una junta especial en materia federal. Entonces vamos a ver un poquito de competencias de jurisdicción, pasando este tema también. ¿Y qué dice el artículo 123 constitucional? Como tal, ustedes ya vieron que son dos apartados, el apartado A y el apartado B, y prácticamente ahí nace como que todo lo que nosotros conocemos en cuestión de prestaciones y derechos laborales. Entonces, ¿qué dice también? Como tal, hay bastantes fracciones en cada uno de los apartados. Sin embargo, las fracciones más importantes que debemos mencionar, pues son las primeras fracciones. Se lo voy a compartir de nuevo. Las primeras fracciones. Lo más importante que deben de saber, las jornadas. La duración de la jornada máxima, ya saben ustedes que, digo, ya que trabajan, ustedes saben que la jornada máxima es de 8 horas diarias. ¿Qué sucede con la aplicación de la jornada después de este tiempo? Se tiene que pagar horas extra. Sin embargo, hay empresas que no cumplen con este tipo de jornadas. Bueno, si alguna vez han ido a algún trabajo o alguna entrevista y les dicen aquí tienen hora de entrada pero no hora de salida, por ahí va este asunto de no cumplir con las jornadas laborales. Sin embargo, por ley, ustedes saben que su jornada máxima de trabajo siempre será 8 horas. Hay diferentes tipos de jornada de acuerdo a tu horario, por así decirlo. Pues ya saben, puede ser mixta, puede ser diurna o puede ser nocturna. De acuerdo a tus jornadas son los máximos de horas. En la cuestión de la nocturna son 7 horas, en la mixta 7 horas y media y en la diurna son 8 horas, de acuerdo a los tipos de jornada. Sin embargo, hay una cuestión aquí que luego no se cumplen esas jornadas y que los trabajadores están acostumbrados a no exigir horas extras porque pues no se las pagan. Entonces, digo, a la hora de que tú, por así decirlo, te despiden o renuncian, tendrían que pagarte estas horas extras. Sin embargo, también tienes que comprobar como tal que tú laboraste esas horas extraordinarias y que no te las pagaron anteriormente. Aquí el problema con muchas empresas es que no cumplen con este tipo de jornadas y como tal hay un abuso de parte de los empresarios a los trabajadores en el cumplimiento de estas jornadas. Aquí pueden ver que también la regulación de los menores de edad, anteriormente, bueno, digo anteriormente, ya por la época industrial, los niños sí podían trabajar y nuestra cuestión con los menores de edad, tú puedes trabajar después de los menores de 14, los mayores de 14 años ya pueden trabajar solamente con una cuestión de permiso y que sea en una empresa familiar, por ejemplo. Si tú tienes 14 años y quieres trabajar 14 años un día, vamos a decir 14 años un día, ya te consideras mayor de 14 años, y dices, no, pues quiero trabajar en McDonald's, ¿no? Es decir, que aceptan jóvenes. No te tendrían que aceptar en McDonald's. ¿Por qué? Porque los mayores de 14 años sí pueden trabajar con un permiso de sus tutores o padres, pero solamente pueden trabajar en la empresa familiar. Ya cuando cumples 16 años un día, entonces ya puedes laborar solamente con un permiso de tus padres o tutores y puedes laborar en cualquier empresa que te acepte como tal, sea el menor de edad y trabajar. En este caso, sí pueden entrar Cinépolis, McDonald's, y digo, todos los que utilizan ese tipo de trabajo, no sé cómo explicarlo, porque la mayoría creo que son de edad universitaria, un poquito más jóvenes. En la cuestión de en México hay una prohibición de emplear a menores de 14 años. Sin embargo, sí puede, como tal, aunque tú tengas, no sé, 12 años, 11 años, y a lo mejor tu familia tiene una empresa familiar y apoyas como tal a tu familia y dices, no, pues digamos así que tienen un restaurante, ¿no? Entonces, en ese restaurante no es que labores, sino que más bien apoyas a lo mejor a lavar platos, a recoger la mesa o yo qué sé. Eso como tal en la ley federal del trabajo no se considera como trabajo porque pues no tienes como tal una subordinación, un horario y eres menor de edad. Entonces,
En la cuestión de México, si tú tienes la intención de, por ejemplo, tienes un hijo y lo quieres poner a trabajar y tiene menos de 14 años, como tal, estás haciendo un abuso de menores, entonces está prohibido en México hacer eso. Si ya tiene 14 años, un día, y dices, ¿sabes qué, hijo? Yo sí quiero que trabajes en la empresa por X o por Y de la familia, específicamente empresas familiares, de la familia. ¿Para qué? Para que empieces a hacer tus cuentas de Infonavit, tu seguro social, etc., que digo, no es necesario, pero vamos a decir que sí. Entonces sí lo puedes hacer, pero solamente en la empresa familiar. Y aún así, hay una serie de requisitos que ustedes tendrían que comprobar ante la ley si los descubren que están empleando a sus hijos mayores, bueno, menores de 16 años, porque lo más fácil que pueden hacer es emplear siempre mayores de 16 para evitarse problemas legales. ¿Ok? Maestra, entonces los Aquí les vamos a niños quedar. que Mande. son como cerillitos, bueno, es que mi sueño de chiquitita fue ser cerillito, ¿no? Pero son niños de 13 años, 12 años, no sé hasta dónde me quedé, no sé ahorita. Se supone que son negocios familiares. Sí, de hecho, la cuestión de los cerillitos, como tal, ellos no son trabajadores, ¿eh? De hecho, si te das cuenta, antes había muchos niños cerillitos. Sin embargo, ahorita ya son señores adultos. Digo, no sé si en qué momento hicieron como el cambio digo, en Chedraui, en Soriana, en donde sea, tú veías cerillitos. De hecho, si ustedes van por allá por Rumbo Alvarado, por Antón Lizardo, hay supers que son, no sé, como el Super Neto o algo así, que no son tan grandes, pero son supers pequeños o mini supers. Hay a lo mejor chavitos que sí están todavía pues, acomodando tus cosas en la bolsa. Sin embargo, ellos no son considerados como trabajadores. Y como tal, pues podrían quitárselos el DIF, en todo caso, por maltrato a menores. Si se da cuenta también, por eso cuando, o bueno, van a cenar a algún lado, o bueno, ni siquiera a algún lado, váyanse al centro de Veracruz, ahí en los portales, pues nada más te sientas y te vienen como 20,000 vendedores de lo que sea. Entonces, si se da cuenta también hay niños que están dizque, vendiendo chicles o gomitas o lo que sea, o cigarros, o sea, digo, hasta cigarros venden. Entonces, como tal, esos niños son considerados trabajadores y están haciendo un delito, o están cometiendo un delito al dejar que los niños estén laborando, porque luego también son horas, no sé, las 12 de la noche, 1 de la mañana, y ustedes van y ven cómo los niños te piden o que les compres o lo que sea. Entonces, como tal, es un delito. Y por eso pueden, en ese momento, si ustedes quisieran, pueden llamar al DIF municipal o a Protección Civil o a la policía y decir que se lleven a la persona que está con ese menor de edad, que puede ser su mamá, su tutor o se lo robó, yo qué sé. Entonces, como tal, sí, no son considerados trabajadores. Sin embargo, pues sí, sabrán que en México no siempre es lo ideal o no siempre como que se está todo de acuerdo a ley y existen también este tipo de cuestiones de los niños que están pues pidiendo en la calle, digamos así, trabajando junto con sus papás, como tal pidiendo, pero ustedes saben que es pedir dádivas o limosna, pues no se considera trabajo. ¿Okay? Chicos, por hoy ya es todo, son 2:44. Espero que les vaya muy bien en el examen. Yo estoy viendo sus respuestas y les voy a decir muy sincera, la verdad, no veo que haya alguien que tenga así como súper poquitas. Yo creo que a todos les fue muy bien. Pero de todas formas, ahí estamos en el grupo. En cuanto yo suba sus actas a la plataforma de Eva, yo les mando un WhatsApp al grupo para decirles que ya lo chequen. Gracias. ¿Y ya? Acuérdense, esta semana no tienen tarea, no tienen nada de tarea. Lo que ven en la semana 3, necesito que lo chequen porque es lo que voy a volver a subir en la semana 5. Entonces, tenían ya una tarea como para el 20 para la siguiente clase de esta semana 3. Sin embargo, se las voy a quitar y se las voy a poner para la próxima semana, no esta, sino para la próxima clase. ¿Me explico? Al fin una semana tranquila. Sí, ya, no crean, ¿eh? No crean, a mí también me cuesta calificar. Ustedes son poquitos, pero tengo unos de 60. 60. No, Ok. Ya sé. No me pagan tanto para eso. Ya se estoy grabando. Chicos, nos vemos el sábado, jóvenes. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. bye.